Después del NOTAM, del que hablamos el día de ayer, emitido por la FAA, ocurrió exactamente lo que la lógica y, por supuesto, la historia anticipaban: una estampida de aerolíneas comerciales, un número importante de compañías que cancela sus vuelos a Venezuela. Y de pronto la cosa deja de ser un rumor, ¿verdad? Y pasa a ser seria, muy seria. Pero hay un detalle en esta noticia importante que ya les voy a comentar. Porque mientras las aerolíneas se retiran del espacio aéreo venezolano, en Colombia, lanzan esa advertencia que nadie quisiera oír: la suspensión de vuelos podría colapsar las fronteras terrestres, el corredor occidental a punto de convertirse en una especie de embudo humano. Y como si el tablero no estuviera lo suficientemente caliente, ahora también Curazao entra bajo la alerta de la FAA y se empieza a dibujar un mapa inquietante en el norte de las costas venezolanas, un mapa que parece más un guión militar que una simple coincidencia geográfica. Pero no termina allí. Una importante agencia de noticias internacional ya habla abiertamente de la siguiente fase de las operaciones de los Estados Unidos y asegura que serán operaciones encubiertas, es decir, lo que viene no lo vas a ver en televisión, puede que aquí sí, sino que lo vamos a sentir. Y mientras tanto, The Washington Post revela que Estados Unidos estaría considerando lanzar hoy panfletos en Venezuela, una táctica psicológica clásica que podría comenzar, tipo sugerencia, les digo yo, dirigida a ciertas locaciones muy específicas, perfectamente identificadas, claro, por las agencias de inteligencia estadounidenses. Yo no tengo que decir cuáles son. Estas agencias las conocen de manera perfecta, mejor que nadie. Y espero también que le lancen otras cosas, porque fallece Jonathan Rodríguez, joven con autismo que estuvo secuestrado por el régimen durante más de 6 meses. Otra víctima de estos malhechores. Y les tengo el último discursito también del Jaguar, el tipo que al mostrar sus cuentas resulta que tenía compras en un burdel en Portugal. Ajá, un presidente por allí, si usted no se ha enterado. Un entertainer de primera. Porque de todo esto vamos a hablar el día de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025. Su servidor, Augusto Navarro, en este espacio, que es su espacio y se llama Político. Comenzamos. La aerolínea española Iberia canceló este sábado sus vuelos comerciales a Venezuela. El primero estaba previsto para este próximo lunes, día crucial, pero no despegará. Y no será la única. Gol, TAP Air Portugal, LATAM, Avianca, Avior, todas están tomando la misma decisión, aunque hay una excepción, ya se las voy a contar. No es una coincidencia, tampoco es pánico ni una exageración. Es simplemente la reacción directa a una señal inequívoca del entorno operativo en el que están obligados a volar. La FAA, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos y una de las más estrictas del planeta, emitió ese aviso categórico: extremar precauciones en el espacio aéreo de Maiquetía y en gran parte del Caribe Sur. Se suma Curazao. Un mensaje de este calibre no es habitual, por supuesto. No lo emiten por rumores, no lo emiten por política, ni tampoco por percepciones subjetivas. Se emite cuando hay evidencia objetiva de deterioro, incremento de actividad militar y riesgo real para la aviación civil. Hay un detalle crítico. Este aviso se da en paralelo con el despliegue más visible, más robusto y más sostenido de la presencia militar estadounidense en el Caribe en más de una década. Y no se trata de retórica ni de diplomacia agresiva. En una operación de contención, monitoreo y presión sobre las estructuras criminales que han utilizado al Estado venezolano o que se hicieron el Estado venezolano como plataforma, algo que Washington identifica claramente como una amenaza transnacional, y cuando un país tiene información operativa de peso, movimientos militares no coordinados, presencia de sistemas antiaéreos sin protocolos claros, los fulanos islas, vuelos irregulares, actividades navales no identificadas, las aerolíneas civiles deben ser apartadas para evitar que queden atrapadas en un escenario que no les corresponde. Y es obvio que todos entendemos qué es lo que se está buscando evitar y el calibre de lo improvisado del régimen. En su comunicado, que tratamos en el programa de ayer, la FAA describe que el deterioro de la seguridad en Firma y Quetía afecta todas las altitudes, todas las fases del vuelo, y que las amenazas podrían representar riesgos no solo al sobrevolar, sino también al aterrizar, despegar o incluso estando estacionados en tierra, lo que es un detalle no menor. Y cuando se usa un lenguaje tan explícito es extraordinario. Y cuando un órgano regulador usa ese tono, significa que la evaluación ya pasó por inteligencia,
por defensa, por seguridad interna, y todos estos no improvisan como los chavistas. Ahora la pregunta que pocos se hacen en voz alta es: ¿cuántos miembros del régimen aprovecharon ese último vuelo a Madrid antes de que el telón empezara a moverse? Lo digo por poner un ejemplo, ¿me entiende, verdad? Porque estas cancelaciones siempre revelan más de lo que esconden. Y en Caracas hay gente que lee estos avisos no como una precaución, sino como un cronómetro. ¿Dónde debemos poner realmente la lupa? Quizá en el precedente. Cuando Israel lanzó sus operaciones aéreas más recientes, también hubo avisos previos de seguridad aeronáutica. No describían la operación, obviamente no lo iban a hacer, sino que confirmaban la acción, anunciaban bombardeos y anunciaban un riesgo operacional que, visto en retrospectiva, era el preludio lógico de los acontecimientos. La aviación civil es siempre el primer tablero que se despeja ante un movimiento mayor, precisamente para evitar una tragedia colateral. ¿Significa esto que Estados Unidos va a ejecutar una acción militar contra objetivos en Venezuela? Pues no. ¿Significa que no la va a ejecutar? Tampoco. Pero mañana, mañana, como decía aquel narrador, cambia la cosa, ¿no? Mañana es 24. Lo que sí significa es algo muy puntual. Cuando un país como Estados Unidos reorganiza el tráfico aéreo y civil alrededor de Venezuela, no lo hace por especulación. Lo hace porque algo se está moviendo, algo que involucra actores armados, sistemas militares, inteligencia activa y amenazas que exceden por completo el entorno civil, ya que en la plataforma tenemos muchos pilotos que sé que van a escribir en los comentarios. Y como dice el viejo refrán, haciendo referencia a las aerolíneas que van en una especie de estampida: guerra anunciada, señores, no desvive soldados. No es el dicho original, por supuesto, pero hay que adaptarlo un poco porque la plataforma se pone sensible y no quiero que entre en pánico, ya tú sabes. Pero como era de esperarse, hay un dato, según fuentes del propio INAC. La tiranía está obligando a las aerolíneas nacionales a desvincularse de la alerta emitida por los Estados Unidos, en uno de esos actos de suprema irresponsabilidad. Los narcos anuncian que deben volar, o de lo contrario serán sancionadas administrativamente, y usted sabe lo que ellos quieren decir con eso. Pese a que las tripulaciones no quieren, las aerolíneas nacionales están obligadas a volar por la tiranía, y por ahora Láser, Avior y Estelar se pliegan a esa presión. ¿Y cuál es el problema? El bendito problema. Bueno, el peligro. Y si nos ponemos extremos, es también que el régimen podría fácilmente tumbar como un iglas un avión comercial para intentar culpar a los Estados Unidos. ¿Los cree usted capaces? Porque yo sí. Y luego, lo típico, saldrá Diosdado Cabello a decir que fue María Corina con un control remoto, o el descerebrado de Luis Ratti a decir que de paso eran drones que ella controla, o que, no sé, hackeó el sistema de defensa aérea venezolano. Pues bien, pues señores, no pinta nada bien el escenario y todo sigue en desarrollo. Estaremos atentos. La decisión de Estados Unidos de restringir el tránsito aéreo desde y hacia Venezuela sigue generando ondas que, por supuesto, se sienten más allá de la aviación civil. Y uno de los primeros en advertir la magnitud del impacto fue Sergio París, exdirector de la Aeronáutica Civil de Colombia, quien encendió las alarmas, básicamente, una alarma que muchos prefieren ignorar. Si el espacio aéreo venezolano queda funcionalmente bloqueado, las fronteras terrestres, específicamente las colombianas, podrían colapsar. Atención a esto. París lo explicó sin dramatismo, pero por supuesto con precisión técnica. No es la primera vez que se emite una advertencia de vuelo a nivel regional o global. Ocurrió, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo tras los ataques terroristas. Pasó nuevamente en 2017 en Qatar, cuando el bloqueo diplomático alteró rutas internacionales. Ocurrió en 2022 con el cierre del corredor entre Europa y Asia, y cada una de esas decisiones cambió el comportamiento de la aviación civil en cuestión de horas. Y cada una, por supuesto, tuvo impactos políticos y humanitarios que tardaron años en normalizarse. La alerta sobre Venezuela tiene esa misma naturaleza, no es simbólica, es operativa. Y cuando los operadores privados suspenden vuelos, como ya hicieron Iberia, Gol, TAP, LATAM, se desencadena un efecto dominó. Un operador que se retira presiona a los demás a que reconsideren su permanencia. Y una vez que 3, 4 o 5 aerolíneas abandonan un espacio aéreo, el resto comienza a evaluar riesgos, seguros, costos y responsabilidades legales. Y de pronto un país entero queda aislado de facto.
Pero la advertencia más sensible de París no es técnica, sino es humana. Ha dicho: me angustia que los venezolanos no encuentren una forma de usar el espacio aéreo para salir. Cuando un país pierde su conectividad aérea, la presión migratoria se desplaza inevitablemente hacia la tierra. Y eso significa una cosa: Cúcuta. El principal corredor migratorio de Sudamérica, ya saturado durante años, podría enfrentar entonces una nueva oleada súbita si miles de venezolanos se ven empujados a las fronteras buscando rutas alternativas, salvoconductos improvisados o pasos irregulares. Ese escenario, advierte París, no solo compromete a Colombia y a Venezuela, afecta a todo el hemisferio. Por eso insta a que Naciones Unidas intervenga, no para mediar en la disputa, sino para crear corredores aéreos seguros, tal como lo ha hecho en zonas de conflicto armado o bajo la amenaza operacional. La ONU tiene mecanismos para preservar la aviación civil en entornos inestables y este, subraya él, es exactamente el tipo de entorno. Porque más allá de las declaraciones diplomáticas, lo que está ocurriendo en este momento es una realidad del tamaño de una catedral. La aviación civil está replegándose de Venezuela por una combinación de riesgos militares, incertidumbre operacional y advertencias formales de seguridad. Y cuando la aviación se retira, el país afectado queda expuesto, vulnerable, sin salidas fáciles y sin entradas seguras. La reflexión final de París debería incomodar, por supuesto, a más de un régimen o de un gobierno. La aviación no puede convertirse en instrumento para generar presiones colaterales en el flujo de personas, pero tampoco puede ignorar el deterioro de la seguridad aérea de la región. En resumidas cuentas, en traducción sencilla, no pueden tolerar al chavismo. En otras palabras, la situación escala y el costo humanitario podría ser inmenso. Y si no escala, la pregunta es: ¿cuántos días puede resistir Venezuela económica y socialmente sin conectividad aérea confiable? Pues varios, diría yo, porque a Maduro le importa un pepino llevar a la miseria y a la muerte a su pueblo, con tal de quedarse él en el poder. Colombia, dice París, tiene la capacidad de liderar un esfuerzo regional para evitar ese desenlace, pero tiene a Petro en el gobierno. Y es que el reloj comenzó a correr desde el momento en que el primer avión canceló su ruta hacia Maiquetía y ahora solo nos queda esperar el desastre que se avecina. Y Estados Unidos se dispone a lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según informaron a Reuters 4 funcionarios estadounidenses, a medida que la administración Trump sigue intensificando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Reuters no pudo determinar el momento exacto ni tampoco el alcance de las nuevas operaciones, ni siquiera si el presidente estadounidense Donald Trump habría tomado la decisión final de actuar, que él mismo dijo que sí. En las últimas semanas han proliferado los informes sobre acciones inminentes a medida que el ejército estadounidense ha desplegado aún más fuerzas en el Caribe ante el deterioro de las relaciones con Venezuela. 2 de los funcionarios estadounidenses afirmaron que las operaciones encubiertas probablemente serían el primer paso en la nueva acción contra Maduro. Los 4 funcionarios que citan en ese artículo hablaron, por supuesto, bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la inminente acción de los Estados Unidos. El sábado, otro alto funcionario de la administración no descartó nada con respecto a Venezuela. El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos de poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables, llevarlos a la justicia, declaró este funcionario que habló en condición de anonimato. El gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha descrito como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales que ha causado la muerte de tantos estadounidenses. Y Maduro, por supuesto, bailando, ¿verdad? Porque es gracioso. Bueno, ya veremos quién ríe de último. 2 funcionarios estadounidenses declararon a Reuters que las operaciones bajo consideración incluían el intento de derrocar a Maduro. Este sujeto, Maduro, quien asaltó el poder desde 2013, afirma entonces que Trump busca derrocarlo y que los ciudadanos y las Fuerzas Armadas venezolanas resistirán cualquier intento de ese tipo. Eso estamos por verlo, espero. Recordemos que mañana Estados Unidos plantea designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por su participación en el tráfico de drogas ilegales a Estados Unidos, según informaron las mismas autoridades y el gobierno de Trump, y acusan explícitamente a Maduro de liderar el Cártel de los Soles, o sea, 2 más 2, ya empezaba.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró la semana pasada que la designación terrorista ofrece ese número grande de nuevas opciones a los Estados Unidos, y Trump afirmó que la próxima designación permitirá a los Estados Unidos atacar activos e infraestructuras de Maduro, Venezuela, pero también ha indicado su disposición a escucharlo con una esperanza de una solución diplomática, lo cual se traduce en una huida del tirano. Dos funcionarios estadounidenses reconocieron las posibles conversaciones entre Caracas y Washington, pero no quedó claro si dichas conversaciones podrían afectar el calendario o la escala de las operaciones estadounidenses. El ejército de los Estados Unidos, obvio que eclipsa al de Venezuela, debilitado por falta de entrenamiento, bajos salarios y el deterioro en general del equipo, aparte de que son unos inmorales. Algunos comandantes de unidad de Venezuela se han visto obligados a negociar con productores locales de alimentos para poder alimentar a sus tropas, porque los suministros del régimen son escasos, informaba Reuters, ¿se acuerda? Esa realidad ha llevado a Maduro o al régimen de Maduro a considerar estrategias alternativas que las tocamos acá en el programa, incluyendo posiblemente una respuesta de tipo guerrillero ante un ataque de Estados Unidos que el régimen ha denominado como resistencia prolongada, y que usted lo sabe porque lo han mencionado incontables veces en transmisiones del bodrio de BTV. Este enfoque implicaría pequeñas unidades militares en más de 280 puntos que llevarían a cabo actos de sabotaje y otras tácticas guerrilleras, según informó Reuters, y a mí me entra la risa, porque estos tipos no pueden hacer nada bien. Pero la invasión es un escenario poco probable de momento. Todo apunta a operaciones precisas, quirúrgicas, y de eso también nos habla el Washington Post en la siguiente nota. Y es que funcionarios de la administración de Trump discutieron este sábado la posibilidad de lanzar panfletos sobre Caracas. ¿Con qué? Con el fin de debilitar, no sé cómo, al régimen de Nicolás Maduro. Interesante. Entre las posibles vías discutidas respecto a las operaciones en Venezuela se encontraba el lanzamiento de panfletos de Estados Unidos sobre Caracas como una especie de guerra psicológica para presionar a Maduro. Todo esto, según informaron a CBS News varios funcionarios estadounidenses familiarizados con las conversaciones. Pero ya va. Y sé que suena un poco ridículo. Yo, al ver la nota, negaba con la cabeza casi de manera involuntaria. Pero el detalle no estaría en los panfletos como tal, sino en qué tienen que hacer para lanzarlos. Habría que adentrarse de lleno al espacio aéreo del país, ¿no? Lo que por un lado sería empujarlos al régimen a ver si de verdad son tan eficientes resguardando la soberanía y qué consecuencias podría tener una respuesta por parte de las Fuerzas Armadas chavistas, revolucionarias e inmorales, o sea, hasta dónde llegarían y las consecuencias de ello. Y ahí cambia la cosa, ¿verdad? La operación, que aún no ha sido autorizada, podría tener lugar el día de hoy, según informaron los funcionarios, coincidiendo con el cumpleaños del genocida. Así que estaríamos por verlo entonces. Y repito, es una noticia del Washington Post, quien fue el primero en informar sobre la propuesta operación de panfletos, y está en su portal. Aquí no nos inventamos nada. Y algo que no queremos dejar pasar es que este viernes 21 de noviembre falleció el joven con autismo Jonathan Rodríguez, quien estuvo preso, secuestrado arbitrariamente durante más de 6 meses por el régimen. Así lamentablemente lo informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPBE. A través de la red social X, el comité emitió un comunicado para expresar sus condolencias a los familiares del joven fallecido. Jonathan Rodríguez, una vida que el Estado no protegió, todo lo contrario. Con profundo dolor extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia de Jonathan Rodríguez, quien falleció la noche del viernes 21 de noviembre tras una larga batalla contra una infección que los médicos no pudieron controlar, indicó CLIPBE, y agregó: Jonathan era un joven de 30 años apenas, pescador de cepe en el estado de Aragua. Creció entre montañas y mar, viviendo como cualquier niño de su comunidad, aun cuando desde pequeño fue diagnosticado con autismo. Pero su vida cambió con la represión postelectoral, la más grande del continente y de la historia. El 29 de julio salió de su casa a cobrar una factura y al encontrarse el local cerrado decidió ir a comprar pan para llevar a su familia. Al salir de la panadería, las ratas de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron y lo etiquetaron como terrorista. CLIPBE recordó que Rodríguez fue llevado inicialmente a la comisaría de Santa Rita del estado de Aragua. Luego lo trasladaron
hacia el centro penitenciario de Yare en Miranda y 2 días después al penitenciario de Aragua. Gracias a las denuncias y a la lucha incansable de su familia, Jonathan al final resultó ser excarcelado tras más de 6 meses de detención injusta, pero debía seguir presentándose ante tribunales por acusaciones sin evidencias de terrorismo e incitación al odio. Pero Jonathan ya no era el mismo. Su salud se deterioró gravemente en prisión y aseguró que no recibió atención médica adecuada y permaneció en condiciones inhumanas como todos nuestros presos políticos. Tras su liberación, enfermó repentinamente y su familia agotó todos sus recursos en exámenes y medicinas, pero su estado empeoró hasta ser hospitalizado por una infección pulmonar severa y murió 1 semana después. El comité responsabilizó al régimen venezolano por la muerte de Jonathan Rodríguez, obviamente. Es también responsabilidad del terrorismo de Estado, del deterioro de los derechos humanos, inexistentes prácticamente, y del colapso del sistema de salud en Venezuela. Abrazamos a su familia y deseamos que el recuerdo cariñoso de Jonathan los acompañe siempre y les dé la fuerza necesaria para continuar luchando hasta que haya justicia y el Estado lo reconozca por lo que fue, un joven pescador que encontraba en el mar la calma, los detalles, las sensaciones y las rutinas que lo hacían sentirse vivo y libre. Malayo chavismo, por no decir la otra palabra, pagarán por todas estas tragedias. Y para cerrar, tenemos al guerrillero de Gustavo Petro, en otra del manual del populista tapa amarilla, muy a lo de su jefe Maduro, porque hizo un pronunciamiento el viernes en horas de la noche en medio de un evento público que tuvo la connotación de desafío y que fue dirigido en contra directa del secretario de Estado Marco Rubio. Secretario, tome nota. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. 2 siglos de saber de andar de guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces nos han enseñado que es la malicia indígena. Aquí no queremos un pueblo de rodillas. Si el pueblo libremente quiere que regrese la gobernanza paramilitar, pues no tenemos otra que obedecer, solo que no nos quedaremos callados después. Pero si el pueblo libremente quiere que Colombia siga para adelante, sigue. Aquí nosotros no somos antigringos ni quemamos banderas. Si quieren venir a hablar, vienen. Pero no con mañas, sino a hablar de tú a tú. Así que vayan diciéndole al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo que no va a entrar su dinero en las elecciones de Colombia. Que el pueblo de Colombia no se deja vender. Rubio los tiene locos. El guerrillero además dio a entender que la historia familiar de Rubio, quien es descendiente de inmigrantes cubanos, como usted sabe, ha influido en decisiones políticas, como pudieron escuchar. ¿Y cómo no influiría algo así? Las huellas del comunismo en los seres que uno más quiere. Tipos como el jaguar, son quienes promueven estos regímenes tóxicos para oprimir a los pueblos, enriquecerse ellos y, en casos como los de Maduro, aplicar un genocidio no convencional. Gladys y sus cositas, ¿no? Así empezó Maduro y ya vemos cómo le está yendo. Que Dios bendiga al pueblo de Colombia y la libre pronto de ese ser tan nefasto que la está llevando por todo un atolladero.
Saludos especiales el día de hoy para Drigelio Ocampo por apuntarse a la membresía de nuestro canal. Bienvenido, Drigelio. Y para Dani Faría y para Miguel Rodríguez, quienes siempre están allí por sus aportes consecuentes mediante los Super Thanks, un compromiso que siempre nos impulsa a seguir día a día en esta labor de informar, analizar y dar la batalla de las ideas. Gracias de corazón y bendiciones para todos ustedes. Ya saben lo que tienen que hacer: comentar este video, darle like, compartirlo, porque no cuesta nada y nos ayuda mucho. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Ayer les decía que íbamos a recuperar ya hoy el horario habitual, pero siempre pasa algo, ¿no? Bueno, nos han estado intentando hackear el Facebook, el Instagram, el TikTok, todo. ¿Por qué? Porque somos incómodos. Para un lado y para el otro, quizá. Así que te invito a suscribirte si no lo has hecho, porque seguiremos peleando juntos. La libertad o nada, y es que seremos libres.